Pero bueno, estamos contentos que todos han hecho un trabajo fantástico. Y ahora pasamos a la mesa redonda. So now we are then moving to the round Bien, table. pues cambio. Así que estaba pidiendo disculpas por el retraso que ha sido por la presentación de una parte de los alumnos. Y bueno, pues vamos a comenzar ya sin retraso. Bien, voy a presentar, voy a hacer una breve presentación. A mí me gustaría saber si podéis levantar la mano virtual. Veamos. ¿Podéis levantar la mano? Me gustaría saber quién no está en el campo ni de ingeniería ni de medicina. ¿Quién no? No. Okay. Bien. So we have then a few people in that Así case. que algunas personas. En ese caso, la presentación la voy a hacer un poco, bueno, más, puede sonar en ciertos puntos más básica para los especialistas en cuanto a tecnologías in silico en medicina, pero sí que tengo información. Pues bien, esta mesa redonda está coorganizada por la Fundación Quaes y la Universidad Pompeu Fabra, así que es la cátedra conjunta y el proyecto europeo. Bien, este gráfico, voy a comenzar con este gráfico que representa pues la pérdida de calidad de vida debido a mortalidad prematura y enfermedades en general, con lo que podemos observar, si vemos la curva normalizada por edad, podemos constatar que con el paso del tiempo, desde la década de los 90 hasta el 2019, tenemos pues se ha ganado calidad de vida, porque la calidad de vida, bueno, aquí hay un cambio, es una buena noticia, pero, sin embargo, cuando se observa el porcentaje de esas enfermedades contagiosas en cuanto a calidad de vida, las cifras cambian un poquito. Lo que denominamos enfermedades no transmisibles son las que no son infecciosas, que no se deben a ni virus ni bacterias y por tanto no son transmisibles de una persona a otra. Tenemos pues patología cardíaca, enfermedades respiratorias, como neumonía, asma, enfisema. Tenemos también trastornos musculoesqueléticos, etcétera. Si analizamos los porcentajes y la importancia relativa de estas enfermedades en la pérdida de calidad de vida desde 1990 hasta 2019, pues constatamos que de hecho hay un aumento relativo del porcentaje de estas enfermedades no transmisibles. Esto significa que la calidad de vida mejora en el mundo, pero en realidad en el mundo hay una disparidad porque las enfermedades no transmisibles son una carga mayor. ¿Qué está ocurriendo, por lo tanto? Si tomamos pues de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, pues las top 10, diríamos, las 10 enfermedades principales en pérdida de calidad de vida, que son la causa principal de pérdida, y de estas solo destacamos enfermedades no transmisibles, pues claro, en primer lugar vemos que de los 90 a 2019 hay un aumento en el número o la incidencia de enfermedades no transmisibles, lo vemos aquí en la lista, y en segundo lugar constatamos que hay un aumento de todos estos trastornos que están vinculados con una regulación celular. Las células de los órganos dañados
por estas enfermedades. Son enfermedades que implican una multifactorialidad aumentada de regulación celular y, por tanto, esto tiene una afectación importante. Esta multifactorialidad quiere decir una complejidad mayor y evolución de estas enfermedades. Y lo que se sigue es que todo el cuerpo tiene propiedades que no se tiene de forma individual y las propiedades del todo dependen de las interacciones de las partes, que son multifactoriales y dinámicas por naturaleza, ¿de acuerdo? Con lo que las propiedades del cuerpo, del huésped, pues va a depender de muchas partes del cuerpo, células, órganos y moléculas, y la variación de todas estas partes, de hecho, es relativamente compleja per se. Así que al final lo que vemos es el cuerpo como este enjambre, ¿no? O esta bandada de pájaros, ¿no? Y cada uno es un pájaro individual. La enfermedad, por tanto, aparece como un fenómeno emergente y quiere decir que el proceso es también de curación, es un fenómeno emergente. Tenemos siglos de experiencia médica que ha llevado a la gestión y a la curación de muchas enfermedades, pero hay enfermedades de gran prevalencia, muy comunes, que no tienen una cura y podemos dar una larga lista de este tipo de enfermedades y aquí es donde la simulación puede ayudar. Básicamente, ¿cuál es el modelo? Bueno, un modelo es una formalización matemática simplificada de la realidad. Y claro, esto es una realidad, por tanto la realidad es compleja por naturaleza, hay muchos factores. Pues, ¿cuál es el modelo que analizamos? Bien, pues el hacer una contraparte de la realidad, la parte de interés de la realidad, en función de ciertos factores. Y si comprendemos estos factores, podemos comprender, predecir y controlar esa parte de la realidad que es la que estamos modelando. Con lo que esto permite, claro está, el tener la comprensión, predicción y control de trastornos y enfermedades, y significa que se puede controlar. Y un ejemplo es la pandemia COVID-19, ¿no? En los últimos meses, lo mucho que se ha avanzado. Y también es una contextualización de un problema sanitario y, por tanto, se puede ir a una medicina personalizada y, además, esto lleva a una gestión integrativa de la salud que es mejor para todos. Y Becca Jordan esta mañana pues ha dado un ejemplo muy interesante, ¿no? De esta gestión que integra de la salud con modelos matemáticos. Pues bien, un modelo in silico. Básicamente se trata de un modelo de formulación matemática que se implementa, se aplica y se resuelve, es decir, es para la simulación con recursos informáticos. Estos recursos informáticos pueden ser con un smartphone, también pues un ordenador portátil, de escritorio o un superordenador, ¿cómo no? Y tenemos muchos modelos. Y cuando aplicamos estos modelos, vamos a la medicina in silico. Tenemos modelos llevados o dirigidos por datos estadísticos, pueden ser modelos basados en aprendizaje de máquinas, es decir, sistemas de inteligencia artificial, y luego tenemos también modelos con una base fisiológica y se basan en ecuaciones que representan mecanismos interesantes del cuerpo humano. Y cómo no, y lo veremos en el futuro, pues muchas combinaciones de estos dos tipos de modelos. Con lo que he tomado esta imagen del instituto. Les recomiendo que vean este vídeo. Aquí pueden escanear el acceso. Tiene que ver con el concepto de digital twin o gemelo digital, que es, de hecho, la visión ulterior de la medicina in silico. Consiste en tener un avatar propio digital de uno mismo basado en modelos múltiples, a través del cual, de este avatar que integra modelos múltiples, y básicamente ahí se puede valorar o evaluar lo que se puede medir en el cuerpo, se puede predecir lo que ocurriría si tomas un fármaco concreto, o si lo haces de una manera específica, o si la enfermedad evoluciona en 20 años, qué ocurriría.
o si tomas medidas preventivas, qué ocurre, etcétera. Con lo que este gemelo o avatar digital pues permite eh, mm, reducir las pruebas de alguna manera, reduce también el uso de fármacos innecesarios, significa estancias hospitalarias más breves y significa también pues, que todo gana en el sistema sanitario, porque por tanto el sistema sanitario irá más deprisa de un modo más barato y mejor para todo el mundo. El conseguir esto es complejo, claro está, no es algo sencillo. La medicina in silico tiene unos pilares y entre estos pilares fundamentales podemos identificar 6 que son muy importantes: los médicos, la ciencia que va a dar los conceptos básicos y la tecnología o tecnologías básicas. Los pacientes, claro está, son importantes, son un pilar, son un grupo de interés. Luego el sistema sanitario, también un pilar importante que tiene que adaptarse. Luego la industria, que van a proveer servicios y productos. Y luego también, como no, aparte, como hay tantas nuevas tecnologías, pues todo esto tiene que estar regulado muy bien porque, claro, hay aplicaciones de cierto riesgo en esta tecnología y hay que gestionar todo esto. Con lo que el encontrar el punto de encuentro entre estos 6 pilares, desde un punto de vista de formación tecnológica, y teniendo en cuenta pues, este proyecto europeo, que es lo que pretende, ¿no? Es una formación y que cuenta con distintas instituciones europeas. Este es el objetivo y aquí se lleva a cabo con la Fundación Quaes aquí en España. Quaes es uno de los partners del proyecto de la escuela de verano y están copatrocinando esta mesa redonda de medicina in silico y las nuevas tecnologías médicas para la sociedad, concienciación, expectativas y capacidad efectiva. Así que me alegra muchísimo presentar a Marta Pulido ahora, que es periodista científica y que va a moderar la mesa redonda el resto de esta sesión. Así que Marta, tienes la palabra. Adelante. Gracias, Thierry. Muchísimas gracias por esta presentación tan amable, Jerome. Muchas gracias también pues, por haberme invitado a moderar la sesión. Bienvenidos a todos. Espero que hayan disfrutado de esta escuela de verano que llega al final del mejor modo posible con esta mesa redonda. Solo un recordatorio rápido en cuanto a cómo irá todo. Tenemos una primera parte en la mesa redonda en la que oiremos hablar a ponentes que darán presentaciones de 10 minutos. Por favor, les pido a todos los ponentes que no excedan su tiempo y cerraremos con un breve debate de 5 minutos. En la segunda parte de la mesa redonda, que durará 25 minutos, pues otros expertos se unirán a nosotros para hablar de la medicina in silico. Les recuerdo que pueden dejar preguntas en el chat en cualquier momento. Y bien, pues sin más, vamos a comenzar con la profesora Lisbeth Gerries de la Universidad de Lieja, KU Leuven, también en dirección ejecutiva del Instituto Virtual Physiological Human Institute. La palabra, adelante, Lisbeth. You're on mute, Lisbeth. Estás muteada, Lisbeth, no te oímos. Tu micrófono, por favor. Sí, bien, de acuerdo. Vuelvo a comenzar, mis disculpas. Sí, es el viernes por la tarde, ya se sabe. Pues bien, lo que quiero comentar aquí hoy es la interacción que ha comentado Jerome con solo uno de los grupos de interés que se ha mencionado, en este caso los reguladores. Lo que no voy a cubrir es lo que ya se ha cubierto muy bien durante las sesiones de la Summer School, de por qué hacer esta in silico medicine, que explican muy bien en gran detalle pues, cuáles son los distintos tipos de modelos que se pueden trabajar en aplicaciones biomédicas y por tanto lo que yo quiero comentar ahora mismo, es de qué modo el mundo académico puede interactuar con el proceso regulador, bien sea repasándolo, estar implicados en ciencia reguladora o utilizando los resultados de ciencia reguladora para mejorar la práctica académica. Son los puntos que quiero
comentar en mi presentación. Pues bien, solo por dar en la primera categoría, la de académicos que tienen que superar esos obstáculos reguladores, algunos ejemplos para mostrar que sí, el mundo académico sí que toma modelos y los aplica hasta nivel de regulación y más allá. Un ejemplo de esto es el Mobilize D, el proyecto con muchos académicos y tecnológicos que quieren tener resultados de movilidad digital con biomarcadores y así poder trabajar ensayos clínicos. Hay una cuantificación y se utiliza como indicador de rendimiento en ensayos de fármacos para regulación. Esto es un marcador que quieren tener reconocido y ahora están ya en un punto en el que tuvieron una carta de apoyo en cuanto a la cualificación. Otro ejemplo, una empresa que se llama Vascops, que está utilizando los modelos como cribado temprano de aneurisma aórtico abdominal en los pacientes. Y lo que es muy específico de esta empresa es que se certificó como aparato médico clase 2, que por sí mismo no es una excepción, pero el regulador o la organización que daba la certificación era parte de la Universidad de Graz, con lo cual están trabajando en la certificación y así los académicos están trabajando el ámbito de regulación. Luego, como académico no necesariamente se tiene que dejar que el proceso regulador vaya a la industria, no. Pero ¿de qué otro modo podemos implicarnos en una ciencia reguladora? Bueno, es interactuar con los reguladores y en este sentido me gustaría mostrar algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo nosotros con el Instituto VPH y otros. Hay toda una serie de iniciativas que se han derivado en los últimos 5 años, como por ejemplo ASME V y V40. Alguien lo ha mencionado durante la escuela de verano esta semana, como las buenas iniciativas de prácticas de simulación, lo comentaré después. Hubo un taller reciente de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, analizando estrategia conjunta con HMA para modelización hacia el 2025. Están ocurriendo muchas cosas y desde ese punto de vista la Comisión Europea también está estimulando a las organizaciones como la Agencia Europea para utilizar estas tecnologías digitales como modelización computacional y simulación para ensayos clínicos y también ya está en una fase preclínica de investigación, se ha comentado explícitamente. Y así es, y esto está en el marco, con lo cual estos son los prolegómenos. Pero bien, cuando vamos a la industria, ¿no? Pues, ¿qué hay? Con un modelo que va a un cuerpo regulador, los académicos tienen que poder valorar y los reguladores, pues la evidencia digital que se está presentando, si tiene sentido. Y para poder hacerlo tienen que tener guías que se apliquen. Esto precisamente es algo que un regulador no puede hacer por sí solo, sino que tiene que hacerlo en colaboración con los patrocinadores posibles, que son pues, académicos y también la industria farmacéutica. Y en colaboración con la EMA, con la Agencia Europea del Medicamento, de los Medicamentos, organizamos grupos para debatir los mejores pasos que hay que pasar para demostrar credibilidad de la evidencia in silico. Y esto se apuntó en 2 artículos que se publicaron en los últimos 2 años y si ven aquí, ¿no?, la afiliación de los distintos autores con participación de todos los grupos de interés. ¿Y qué hay de interesante o qué es especial en esta senda al impacto regulador? Bien, brevemente comienza con una definición de la cuestión de interés, ¿no?, y con la descripción del abordaje de modelo. Luego el contexto de uso, cuál es el caso en el que quiero utilizar mis modelos y luego se define de qué modo se podría validar esto. Y esto va desde asesorar el impacto regulador, cuál es el efecto de mi modelo en la decisión que se va a tomar en la agencia reguladora y luego también pues valoración de riesgo del modelo, cuál es el efecto de mi modelo en decisiones médicas si el modelo no funciona, cómo va a afectar a los pacientes. Todo esto conjuntamente define el riesgo de cara a la evidencia in silico y luego, claro, hay que pues, definirlo, vamos a objetivos de credibilidad, qué quiero demostrar, cómo lo demuestro y luego pues hay que demostrarlo de forma creíble y luego volver a vincularlo con el contexto de uso.
Pues bien, ahora ha aparecido esto. Esto fue para un desarrollo de un fármaco, pero hay otros casos en los que, por ejemplo, puede haber pues, interacciones con un dispositivo, ¿no?, farmacéutico, con otros grupos, donde los cuerpos reguladores tienen que intervenir, porque hay distintos tipos de modelización que interactúan. Y esto es un taller de intercambio de experiencia de la triple hélice, Triple Helix, con la participación de reguladores, la industria y el mundo académico para hablar de esto precisamente, conversaciones abiertas e intercambio de experiencia. Y esto fue solo un kick-off, un inicio. Ahora se van a celebrar reuniones sobre temas adicionales, otros temas en el año siguiente. También esto fue con la Agencia Europea de Medicamentos. Hemos comenzado lo mismo con cuerpos Team NB, que son 5 en Europa, como DIN. Todos están interesadísimos en trabajar en este sentido y con la alianza, pues esto es lo que estamos trabajando para garantizar que allí donde uno quiera ir, ahí donde uno quiera aplicar in silico, o sea, un modelo in silico en terapias médicas se pueda. Por tanto, ¿por qué específicamente es tan bueno y positivo que se implique el mundo académico? Bueno, porque tenemos conocimiento técnico y porque estamos libres de esta cuestión de percibida de conflicto de intereses, ¿no?, que es un problema siempre para la industria farmacéutica, porque siempre hay cuestiones de conflicto de interés y cuando quieren regular algo o quieren sugerir regulación, para la Agencia Europea del Medicamento es más difícil. Con lo que el mundo académico, bueno, estamos libres de este conflicto de interés y por esta razón precisamente somos socios muy interesantes para todas las partes implicadas. Esto significa que debemos, bueno, hacer los deberes y como académicos también tenemos que garantizar que sepamos y conozcamos el lado regulador y que nos impliquemos en todo ello. Luego está un tercer punto que quiero comentar muy brevemente, es en cuanto a cómo la ciencia regulatoria puede mejorar también la práctica académica. Y una cosa fue la caracterización de tejidos biológicos. Si utilizas propiedades mecánicas de tejidos biológicos en tus modelos, tienes que tener un valor y el valor lo tiene que reconocer el regulador como algo que se ha obtenido en buenas condiciones. Y observamos que no existe una buena base de datos disponible. Hay muchos ejemplos en la literatura, pero hay mucha variabilidad en los métodos. Y por esa razón diseñamos un reto de comunidad para tener un protocolo de consenso para medir ciertas propiedades materiales y comenzamos sencillamente con propiedades mecánicas, donde como podéis ver aquí del pipeline, no voy a debatirlo en detalle, pero hay muchos lugares distintos donde hay que tomar algunas decisiones que quizá tengan un efecto en tus propiedades mecánicas medidas finalmente, con lo que distintas campañas de pruebas se tienen que organizar para los distintos aspectos. ¿Y qué es una campaña de prueba? Pues bien, se empieza con una muestra de tejido que se envía a distintos grupos en el mundo. Ellos hacen sus mediciones, como se ha debatido, envían los resultados, los unimos y procuramos comprender cuáles son los elementos que causan variabilidad y entonces damos un protocolo estandarizado. La gente así recibe otra muestra, hacen mediciones, vuelven a enviar y es de esperar que se ha reducido la variabilidad y esto se puede publicar como protocolo de consenso. La primera campaña está ya. Estamos en el final de fase 1 para tejidos aórticos de distintos grupos en el mundo que participan. Y si queréis saber más, pues podéis comprobar la web de c4bio.eu para tener más información. Este es un modo, por lo tanto, en que la participación y este aspecto regulador, de hecho, están mejorando el modo en que hacemos ciencia. Otro ejemplo será la buena práctica de simulación y, bueno, esto se ha escuchado, ¿no? Buena práctica de laboratorio, etcétera. Bueno, si se toman todas estas regulaciones, todas estas guías que existen y que cada vez pues se están publicando más y más y se conocen más y más, pues de algún modo todo esto hay que unirlo y convertirlo en un único marco que se pueda seguir. Es decir, si se quiere utilizar un modelo, desarrollar un modelo, pues que se pueda tener la oportunidad de conseguirlo para el paciente, pero tener orientación y esta orientación sería la buena práctica de simulación. Estamos trabajando con el mundo in silico, la comunidad de práctica como iniciativa de base y tenemos un grupo de trabajo, Task Force, para llegar a tener esta buena práctica. ¿Qué significa para el mundo académico? Bueno, cuando exista esto, cuando haya un marco así, puede ayudar a la ciencia misma para que la ciencia sea más reproducible, más
algo que se pueda compartir y con menos variabilidad. Esto es mejor para la ciencia. Así que, en resumen, lo que he cubierto aquí es de cómo el mundo académico y los reguladores o el proceso regulador pueden interactuar, ya sea ellos mismos o implicándose en desarrollo de ciencia reguladora para utilizar los resultados de los desarrollos para mejorar la práctica propia. Y con esto, pues creo que es muy importante comprender que si se quiere ir del estudio al paciente, esto es un esfuerzo comunitario, no se puede hacer de modo solitario. El modelo lo puedes desarrollar en solitario, pero para llegar al paciente necesitas muchas otras personas, grupos de interés y socios, con lo que la comunidad es clave para este esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth. Has respetado muy bien tu tiempo, maravilloso. Y felicidades también por esta charla que inspira tanto y que tiene corolarios tan positivos. Va muy bien que lo sepamos. Continuamos como ahora Thierry Marchal, secretaria general de la Alianza y director de Industria para Sanidad. Thierry, tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Marta. Pues me encanta, está muy bien poder seguir después de lo fantástico que nos ha comentado Lisbeth. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es evidente que no se puede trabajar en solitario, como ha dicho ella muy bien, ¿no? Y por tanto, es que tenemos que contar unos con otros. Muy importante el unir fuerzas con reguladores, académicos, y es algo que se ha hecho siempre. Por tanto, ya se ha comentado esta mañana que esta Alianza Avicena pues, es un grupo global que une Norteamérica y Europa y también África con cuestiones sanitarias, y esta alianza pues hace 5 años empezó, pero solo a nivel de la Unión Europea. Y ahí se vio el poder de medicina in silico. Este fue el objetivo, hacer que la medicina in silico fuera una práctica estándar en el mundo sanitario. Y estamos hablando de todos los aspectos, pero siempre a través de la colaboración. ¿Cuál es la misión de esta Alianza Avicena? Es bien una ambición importante, porque tenemos que acelerar de modo intensísimo la innovación médica y la implementación práctica. Y esto tiene que ser así para que haya una eficiencia, pero garantizando también que sea efectivo en cuanto a costes y que se pueda realizar, que sea realizable. Por tanto, lo que comentaba Lisbeth, pues nuestra misión tiene el apoyo también de una comunidad que crece a un ritmo acelerado. Tenemos aquí todos estos players, ¿no? Y lo vemos, son todos activos, son miembros de esta Alianza Avicena, una asociación de medicina predictiva. Vean cuántas empresas y grupos están participando. Y aquí hay pues socios destacados, bien conocidos, y en el lado farma, pues Johnson & Johnson, también hay nombres bien conocidos, pero es que además tenemos también la orientación de nuestros socios clave, la FDA, por ejemplo, la Comisión Europea, importantísimo, y también la Agencia Europea de Medicamento, DIN. Pero ¿qué estamos haciendo? Es decir, la cuestión es que tenemos que, bueno, Lisbeth lo ha dicho, ¿no? Es decir, no se puede dejar un modelo de modo aislado porque no va a tener impacto si no se imbrica en el mundo sanitario. Hay que hacer que participen todos los grupos, y tenemos que hablar también en el Parlamento Europeo, tenemos que hacer que los parlamentarios aprendan, tenemos que educar y formar a los políticos para que entiendan exactamente lo que estamos haciendo. Y este es un reto que desde luego desarrollamos porque queremos el apoyo de los políticos, los que toman decisiones. Vean este tipo de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, la gente se da cuenta de que la cuestión digital puede ayudar tanto para para la industria, pero también con efectos beneficiosos para los pacientes. En Europa también se empieza a hablar, se conoce, se sabe que la simulación y los modelos computacionales funcionan y son una oportunidad de innovación, pero esto solo se va a conseguir con esa implicación plena de los distintos socios. Nosotros, como Alianza Avicena, pues tenemos una unión de la Asamblea General y el Consejo de Administración, y lo que se ha mencionado ya es tan importante que haya representación mitad y mitad de la industria sanitaria y también del Instituto VPH.
Pero lo que es esencial es comprender la escala, porque en primer lugar necesitamos fondos para la investigación, sea investigación académica o con la industria. Luego hay que garantizar que los reguladores sean plenamente conscientes de lo que es importante a tener en cuenta y qué es lo que hay que dejar pasar hacia adelante. En tercer lugar, que no sea solo Europa, sino que también en todo el mundo, Europa, Asia, China, Japón, pero es que más lugares. Por esto estamos creando estos grupos de trabajo y tenemos, pues lo ven aquí, a Liesbeth, Emmanuel Poisson, que está en desarrollo de política, y también pues tenemos a Markus Reiterer en el grupo que se encarga de la cuestión internacional, y así tenemos distintos grupos operativos que se encargan del poder progresar a gran escala. Luego, ¿qué hay del grupo de trabajo de desarrollo de política? Pues bien, la misión es que haya una interactuación completa con los reguladores. En primer lugar, para decirles qué es in silico, formarlos, educarlos, explicar cuál es nuestra visión y lo que se puede conseguir. Pero muy importante, tenemos que defenderlo y tenemos que hacer que ellos vean lo que cuenta. Por ejemplo, también pues aplicaciones pediátricas, por ejemplo, para enfermedades raras, y ahí son cosas que podemos informar y que evidentemente las autoridades ven como importantes. Hay que saber tener un impacto y hay que saber presionar, y de esto se trata en este grupo de trabajo. Intentamos organizar las cosas de modo que haya una comunicación fluida constante. Luego tenemos el grupo Task Force de colaboración con la Agencia Europea del Medicamento, y es esencial aquí tener pues una comunicación directa. Y luego está también el Task Force sobre instituciones notificadas. Importante, porque tienen que saber lo que hacemos, lo que está ocurriendo en el mundo in silico. Cuando tenemos esa fluidez de comunicación, tenemos que pues, redefinir la cuestión de la estrategia farmacéutica, y para eso tenemos otro grupo dedicado para que haya una aprobación acelerada por parte de distintos grupos de interés sanitarios y que haya una aprobación de la medicina in silico, porque de lo que se trata es de traer nueva medicina a los pacientes, así que los objetivos son los aspectos, explicar qué se puede conseguir. Luego, el grupo de buena práctica de simulación es otro, y significa que hay que definir, hay que tener los borradores de buenos documentos de práctica de simulación buena y positiva para tener una comunicación clara, porque si queremos tener un efecto, pues hay que, desde luego, poder llamar a la puerta de las autoridades con una buena presentación formal, y así se genera apoyo, porque necesitamos un marco regulador, se ha comentado, pero esto se consigue con buena información y luego comprometernos, trabajar constantemente con los reguladores. Luego, otro grupo implicado en la unión de público y pacientes, porque evidentemente hay que contar con la parte de los clínicos, la parte de profesionales clínicos y los pacientes. Hay que formar, educar el sistema global. ¿Qué es in silico? ¿Qué se puede conseguir? ¿Cómo funciona? Y por tanto, pues que vean la potencia completa que tiene todo el mundo in silico. También en el grupo de trabajo de investigación y tecnología tenemos la misión, claro está, en primer lugar, de pues, obtener la financiación. Eso lo hemos dicho ya y eso es muy necesario. Pero la misión es casi lo más importante, que es establecer un puente entre lo que es la investigación básica y la comercialización de productos. Pero es que además tenemos que ir muy, muy deprisa. No nos podemos permitir ir despacio. Tenemos que unirnos. En la unión está la fuerza. Por tanto, es ese puente importantísimo entre investigación, el mundo académico y luego las aplicaciones en el mundo real. Luego también importantísimo tener un mapa, ver cómo se puede hacer un buen seguimiento, cómo se puede estudiar la influencia, cómo se puede informar y que hay de esa financiación Horizon europea. Tenemos que aprovechar los programas existentes y ver cómo se utilizan y se optimizan. Y luego escuchar a las personas cuando tenemos reuniones, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, pues ahí se tomó información y tenemos que definir un protocolo fiable, porque tenemos que, desde luego, siempre crear una base de datos de esas propiedades, por ejemplo, para la certificación, ¿no? Por tanto, caracterización tisular, ese grupo, y que trabaja también con representantes del mundo regulador.
Otro tema que es importantísimo es la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Bueno, pues In Silico está aquí también. Y hay que tratar, y aquí tenemos al doctor Jerome, gracias, muchas gracias por ser quien organiza esta mesa redonda. Pues bien, doctor Jerome Noailly y Gordon Johnston, ambos se encargan de moderar y llevar todo este grupo. Y he estado hablando también de la cuestión de los pacientes, ¿no? Esta iniciativa tan importante, pues esencial, ¿no? O sea, que tenemos un grupo también que se encarga de llegar a la comunidad médica, garantizar que se den cuenta del valor de In Silico y de todo su enorme potencial. Y aquí está el grupo de trabajo internacional. Claro, pues bien, si un patrocinador pues tiene que hacer un ensayo clínico, por ejemplo, para China o Japón, bueno, pues se puede realizar y tendrá la ayuda del grupo. Es decir, y se puede hacer con In Silico, porque no serviría de nada trabajar bien si no estamos en todas partes. Estos son objetivos clave, es facilitar el diálogo de In Silico con reguladores y grupos de interés en todo el mundo y tener la implicación de los países prioritarios, en este caso China, Japón, Corea del Sur, India, Israel, Canadá, es un seguimiento también con estos otros países. Y una parte pues tiene que ver también con la reflexión y aquí es, bueno, tenemos un libro blanco que se produjo la semana pasada con la participación de un grupo fantástico de líderes en todo el mundo donde se quiere educar a las agencias reguladoras, informarlas en todo el mundo para que haya una adopción armonizada de métodos in silico. Así que en resumen es lo que ven ahora en la pantalla. Hay que garantizar que in silico sea conocido en el mundo académico, en la industria, en el mundo de los reguladores y que esto se publique y se comparta junto con el libro blanco y otros y a través de la Agencia Europea del Medicamento también. Tenemos que ir todos en esa dirección. Y a ver, no estoy aquí para reclutar, pero sí quiero decir por qué ser parte de la Alianza Avicena, porque la unión hace la fuerza, como he dicho al principio, ¿no? Y tenemos que ir con prisa, hay que regular in silico para ir hacia adelante, así que unamos fuerzas y es por eso por lo que hemos creado esta organización sin ánimo de lucro, la Alianza Avicena. Es una oportunidad genial de cambiar la salud, la sanidad a través de in silico. Hagámoslo juntos, unamos fuerzas. Gracias, Marta. Muchas gracias, Thierry. Pues bien, lo has dicho tú mismo, son muchos retos, pero también desde luego estamos trabajando para enfrentarnos a los retos. Hay muchas palabras clave, colaboración, concienciación, educación y formación. De eso vamos a hablar después. La siguiente ponente, Rosana Alessandro, que habla en la Agencia por Calidad e Innovación de Salud en Cataluña, Aquas, así que Rosana, tienes la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, pueden ver, estoy compartiendo mis diapositivas en modo presentación. Veamos. Muy bien. Bueno, pues es de esperar que estén viendo todos ustedes la presentación adecuadamente. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores, a la UPF, al Instituto VPH y específicamente Jerome. Gracias por haberme invitado para compartir mi perspectiva en cuanto a este tema tan relevante. Sé que la mayor parte de vosotros procedéis pues, de actividades intensísimas, ¿no? De la Escuela de Verano VPH, con lo que me gustaría hablar, pues después ya de lo que se ha dicho, de Lisbeth y Thierry, pues voy a ser un poco más provocadora, por así decirlo, más que ellos. ¿Por qué? Porque voy a explicar cuáles son las expectativas, es decir, voy a poner énfasis en las expectativas, ¿no? Y esto está en el título de esta sesión de hoy. ¿Cuáles son las expectativas de quien puede adoptar potencialmente estas tecnologías que estamos trabajando, ¿no? Como la medicina in silico. Y de qué modo la comunidad puede apoyar a quien adopta esta tecnología in silico para eventualmente pues, demostrar todo lo que se puede conseguir. Bien, yo vengo de Aquas, que es la Agencia de Calidad Sanitaria y de Valoración Sanitaria de Cataluña, se ha comentado.
Aquas es esta agencia, ¿no?, que se encarga de la valoración y evaluación, con lo que nuestra misión es conocimiento relevante, y esto lo generamos a través de valoración y análisis de datos para toma de decisiones, para poder contribuir a la mejora de la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema sanitario de Cataluña. Bueno, ahora que he definido la misión, pues vamos adelante a preguntar, ¿por qué necesita Aquas? De hecho, pues la experiencia y la innovación. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente en Aquas? Bueno, pues estamos trabajando constantemente buscando oportunidades para tratar las necesidades de nuestro sistema sanitario y los proveedores. Y lo hacemos con investigación, desarrollo e innovación a través de proyectos específicos, a través de una comunidad de práctica que tiene que ver con innovación y las compras, el procurement, luego programas de formación y educación, y también a través de programas concretos con cofinanciación muy a menudo, por los cuales eventualmente, pues para mejorar el sistema sanitario, pues contamos con muchos. Por eso podemos dar 30 millones de euros en distribución de procedimientos innovadores en los últimos años. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Pues porque constatamos claramente que hay necesidades del sistema sanitario y, desgraciadamente, con las tecnologías disponibles, los productos disponibles y los servicios y soluciones que existen, pues a veces no se están tratando cuestiones importantísimas de la salud. Y esto pues funciona en toda Europa también, ¿no? Menos del 25% de las becas y ayudas resultan en una comercialización, y más del 50% de la compra pública no consigue objetivos en el campo sanitario. Así que esta compra pública de innovación es la manera de garantizar que todos los proveedores de salud y los pagadores y los que proveen tecnología, y también el mundo académico y el mundo empresarial, pues puedan realmente comprender cuáles son las necesidades que hay que tratar y resolver. Pues habitualmente, si estudiamos pues la vía típica de la innovación, pues muchas veces se trata de proyectos que son más bien individuales, ¿no? Son acuerdos de investigación y desarrollo, becas, quizá pues investigación preclínica y clínica con la colaboración quizá pues de algunos fondos de la Unión Europea, o quizá pues algunas ayudas locales. Tenemos pues proveedores sanitarios individuales o grupos individuales que colaboran con los académicos y la industria para garantizar pues que se vaya pues progresando un poquito en cuanto a la innovación tecnológica, y luego finalmente pues se certifica esta tecnología innovadora, ¿no? Con lo que al final pues los reguladores, la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, las instituciones de notificación aceptan la tecnología, y entonces pues se puede vender. Pero claro, desgraciadamente esto no necesariamente ocurre así, ni se hace en el momento adecuado. Por eso quiero ser provocadora. Es decir, tenemos que ir un paso más allá y hacer que las cosas ocurran de verdad. Y este paso es garantizar, pues, que tengamos estudios que refuercen y den apoyo a esta intervención en la innovación, es decir, que se vea que son el resultado de todo esto y que estos resultados son efectivos en cuanto a coste, por ejemplo, para el sistema sanitario, que la utilidad financiera se puede demostrar, y así los pagadores pueden encontrar la manera de reembolsar o ayudar a reembolsar estas tecnologías, estas soluciones y sistemas de un modo sostenible. Y así se pueda pues, cubrir una parte importante de esa intervención, ¿no? Es el hecho de que nosotros introducimos los cambios en el sistema y, por ejemplo, pues sería la vía típica de un fármaco, ¿no? Pero claro, ¿qué hay de los dispositivos médicos? Es que pasa casi prácticamente lo mismo. Al final lo que ocurre es que los proveedores de salud pues tienen que ir a una compra pública
Y para garantizar que el pagador reembolse, ¿no? Es decir, porque están transformando la provisión sanitaria con la introducción de esta nueva tecnología, o in silico, por ejemplo, ¿por qué no, no? Este sistema in silico, pues al final ahí el reembolso tiene que ocurrir, porque si no ocurre, pues el proveedor sanitario está asumiendo todo el riesgo y a lo mejor, desgraciadamente, pues eso no es sostenible o no resulta bien y acaba perdiendo. Con lo que, de algún modo, lo que quiero es destacar que una vez hayamos hecho o hayamos unido esa tecnología sanitaria, el mundo académico, los proveedores sanitarios, los profesionales clínicos, la industria, y cuando todos juntos analicemos la seguridad, la eficacia, la política y se consiga la autorización de mercado, es que aún no hemos acabado. Eso es tener una licencia para vender esta tecnología, pero no más. Pero para garantizar que entonces esta tecnología, efectivamente, pues el sistema transformativo pues sea reembolsado y esto se pueda cubrir por parte de quien paga la salud, pues hay que ir a un modelo NHTE, y esto se puede hacer paralelamente junto con la certificación, con este diálogo regulador que celebramos, por ejemplo, con la Agencia Europea del Medicamento y la FDA. Y esto, bueno, pues tiene que acelerar o podrá acelerar el que se adopte esta tecnología a través de pues, compras públicas formales, diálogos, asociaciones de innovación, asociaciones para compra pública, etcétera. Es decir, garantizar que en este triángulo, por así decirlo, pues estemos haciendo sentarse a la mesa pues el mundo de la academia, la industria, proveedores sanitarios, reguladores, todos conjuntamente, ¿no? Ahora ya tenemos pues un cuadrado o casi un pentágono, ¿no? Con estos distintos grupos y los pagadores del sistema sanitario, y por eso se podrá acelerar esta cuestión. Eso es crucial para In Silico, desde luego, una adopción rápida para tener sostenibilidad y para que todo se haga de forma fiable y se pueda adoptar la tecnología. Gracias. Gracias, Rosana. Muy bien, nos apuntamos esta cuestión controvertida, ¿no? Esa aceleración, lo hablaremos seguro más adelante. No sé si tenemos al próximo ponente, José Manuel. ¿Estás aquí, José Manuel? Sí, sí, sí. Buenas tardes, Marta. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, te toca a ti. Así que adelante, si quieres compartir pantalla, te esperamos. Perdón, no he presentado a José Manuel. José Manuel Santa Bárbara es la persona que lleva los proyectos del Departamento de Proyecto, Investigación, Desarrollo e Innovación en el grupo Aspires. Gracias, Marta. Gracias, Jerome. Gracias por la invitación, por darnos esta oportunidad de presentarnos y dar nuestro punto de vista. Me gustaría presentar a mi empresa porque creo que es muy útil para vosotros para comprender nuestro punto de vista y nuestra opinión en cuanto a este tema interesantísimo. Pues bien, es un grupo médico formado por diversas empresas en el campo de genética, imagen diagnóstica y medicina nuclear. Además, es líder en España en investigación. Tenemos recursos humanos con 700 profesionales y podéis ver en la pantalla pues los hitos principales desde el nacimiento en el 63, ahí cuando nació CETIR, hasta, por ejemplo, pues el nacimiento de la primera empresa de genómica en el 98, sistemas genómicos, y luego pues los hitos principales que han ido ocurriendo en la empresa con el paso de los años, y bueno, pues hasta la fundación de la Fundación Quaes, que es bueno, nuestro motor. Voy a ser rápido en la parte de presentación porque soy el último ponente y lo era en
Así que, bueno, lo más interesante es simplemente nuestro punto de vista. Veamos, para comprender nuestro punto de vista, Asfires, somos un grupo médico, una empresa formada por médicos. Trabajamos en el campo de la genética, en imagen diagnóstica, en medicina nuclear. Trabajamos también en irradiación en oncología. Yo soy, como se ha dicho, el director del departamento de RD&I, investigación, desarrollo e innovación, y siempre, pues casi siempre en colaboración con el mundo académico, universidades o centros tecnológicos. Y además, recientemente Asfires ha comenzado en el campo de clínicas biomédicas y hospitales, y también pues nuestra fundación, tenemos el motor social, es una non-profit que se dedica a divulgar estos aprendizajes científicos entre pacientes. Nuestra misión es compartir conocimiento de una forma accesible y rigurosa para ser un punto de encuentro entre la sociedad y la comunidad académica, científica y médica. Y bueno, pues todo esto en colaboración, claro, con más de 80 asociaciones de pacientes. En en las diapositivas iré pasando rápido. Tenemos la parte genética que he comentado con la compañía Sistemas Genómicos, la primera, ¿no?, que se especializó en secuenciación genética en España, y ya llevamos 2 décadas de experiencia en biología molecular y genética, con especialización en técnicas en campos de alimentos, agricultura, sanitario e investigación. Luego tenemos la imagen diagnóstica, tenemos tecnología propia. Somos muy potentes en cuanto a equipamiento. Tenemos también, bueno, la tecnología más reciente, y en cuanto a la medicina nuclear, pues algo parecido. Estamos muy desarrollados ya y fuimos, de hecho, la primera plataforma de resonancia magnética en España, y luego pues también somos los primeros en trabajar diagnóstico por imagen en España. Y bueno, pues luego en oncología, en irradiación oncológica, un poco más lentos. ¿Por qué? Porque creo que se trató del primer ámbito en nuestra empresa en el que se mantenía contacto con in silico, justamente. En Asfires, como digo, se empezó a usar medicina in silico justamente en el departamento de radiación oncológica para la planificación de terapia y tratamiento. Antes de comenzar con este trabajo, pues se planifica el tratamiento en predicción, con una simulación de predicción. Y en esta simulación que se hizo in silico, pues se puede planificar, se simula el efecto de algunas de las cuestiones que ocurren de la radiación en tejidos que queremos apuntar, evitando, por tanto, tejidos circundantes y aplicando las propiedades de imagen médica. Así que una vez se aplica el tratamiento al paciente, pues esto se ha ensayado, por así decirlo, en el avatar digital, el digital twin, ¿no? El tipo principal de tratamientos que están utilizando tecnologías in silico son ITT, es decir, la terapia, radioterapia de luz estructurada y la terapia de radiación orientada o guiada por imagen, y lo estamos haciendo con esta simulación. Luego también el gating respiratorio, controlando y sincronizando la administración de terapia con la respiración del paciente, y así también analizando tejido sano. La aplicación es clave para la terapia, por ejemplo, de la mama izquierda para proteger el corazón, y también en otros tipos de actividad como en cáncer oncológico, en cáncer de pulmón. Luego, el tercer tratamiento es la terapia de radiación modulada en intensidad, y esta es una modalidad que administra pues dosis más elevadas o más efectivas de radioterapia a tumores, pero minimizando el daño a los tejidos cerca del tumor y, por tanto, llevando a menos efectos secundarios. Y por último, tenemos la terapia de radiación corporal estereotáctica. Esto consiste en la administración de dosis elevadas de radioterapia al tejido tumoral,
con una gran precisión y verificación anterior, conservando así tejidos sanos e impidiendo que haya secuelas y complicaciones. Esto especialmente recomendado para tumores que son difíciles de radiar cerca de órganos vitales o en zonas anatómicas muy densas. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí en cáncer de mama, tratamiento de radioterapia. El objetivo, como ven, es tecnologías in silico, así se simulan los efectos de la radiación en el mapa de color y se marcan los órganos vitales que hay que evitar radiar, como en este caso el corazón. Otro ejemplo es tratamiento de cáncer de pulmón, y esto se planifica con una colorimetría que ven en la pantalla. Otro ejemplo, imágenes 3D de planificación de tratamiento, de ese mismo tratamiento para cáncer de pulmón, definiendo las trayectorias de la irradiación del acelerador lineal y teniendo en cuenta órganos vitales que, claro, hay que no radiar por descuido. Y por último, otro ejemplo, cáncer de próstata, radioterapia, y aquí muy parecido, pues es lo mismo, simular el tratamiento, crear un mapa de color de zonas cálidas en cuanto a zonas de las células en la región del cáncer y, bueno, prevenir daños de irradiación a estructuras cercanas, que no son las que están enfermas. Luego, si forzamos un poco la definición de medicina in silico, encontramos ejemplos adicionales como el uso, por ejemplo, de esto, el bolus, ¿no? Esto lo que hace es facilitar un transporte, facilitamos buena información en cirugías previas que han dejado cavidades o deformaciones en la anatomía. Pues con estos fragmentos completamos o adaptamos la anatomía. Estos materiales tienen propiedades perfectas en cuanto a radiación. La perspectiva de Aspires en cuanto a medicina in silico es doble, podríamos decir. Por una parte, Acires tiene potencialmente pues, centros médicos y hospitales y en este caso pues, es proveedor potencial de tecnologías in silico para desarrolladores de medicina in silico, y este papel es muy importante especialmente con los nuevos algoritmos basados en inteligencia artificial, porque en muchas ocasiones, especialmente desde una perspectiva de imagen, somos proveedores de datos, de lagos de datos, y podríamos abrir aquí otra mesa redonda paralela seguro, solo con este tema, ¿no? Seguro, estaríamos más de 3 horas. Desde nuestro punto de vista, el sistema regulador no es suficiente en la actualidad, en absoluto. Y nosotros, pues, encontramos muchas lagunas que hay que llenar. Por ejemplo, tengo muchas preguntas. ¿La anonimización completa de los datos de los pacientes es suficiente como para permitir uso no restringido de bases de datos? ¿Y qué hay de reutilizar las bases de datos? Es decir, el paciente tiene que saber o conocer el modo en que se están utilizando sus imágenes cuando el paciente firma el consentimiento. ¿Y qué hay de las agencias reguladoras en cuanto al proceso de recabar datos para modelización en medicina in silico? Las agencias reguladoras han pedido este tipo de aspectos en el proceso de aprobación para un dispositivo médico, por ejemplo, o para un software. Y además, por otra parte, pues Acires también ha desarrollado algunos dispositivos médicos para ayudar en el diagnóstico, incluyendo pronóstico, y en este ámbito pues está el uso de in silico, que también es importante. Pero claro, siempre hay dificultades y esto hay que destacarlo.
Aquí voy a mostrarles algunos ejemplos de desarrollos en el campo de medicina in silico, y el primer ejemplo es Densigrass. Con Densigrass hemos cubierto el ciclo completo de innovación, comenzando con la definición del problema, luego idear la solución y validación, pues para hacerlo llegar a la aplicación práctica. El objetivo principal de este proyecto ha sido el desarrollo de una aplicación que permite el uso de densitometría DEXA para la estimación de grasa intraabdominal y la ideación subsiguiente de índices de distribución de grasa, identificando, por tanto, umbrales diagnósticos que se pueden aplicar como instrumento de predicción para riesgo cardiovascular en síndrome metabólico. El objetivo principal de este proyecto se centra en desarrollar una herramienta especial con reconocimiento de depósitos de grasa en el abdomen, un factor que desde luego pues, está relacionado con múltiples patologías, colesterol, diabetes, etcétera. Mirábamos o buscábamos una herramienta de bajo coste que pueda ser útil para cribado de riesgo metabólico, y una de las aplicaciones principales que usamos ahora justamente tiene que ver con la obesidad. En este desarrollo, gracias al uso de medicina in silico, tenemos la ventaja siguiente de muchas otras. Conseguimos una validación mucho más rápida sin necesidad de pruebas. Hemos podido obtener modelos de avatar digital para tener la distribución de grasa en función de edad, sexo y raza, y normalmente pues tenemos valores normales. El desarrollo ha sido un éxito, y tanto en cuanto a la herramienta y también pues para identificar riesgos de patologías. Y la sombra en este tipo de proyecto, pues estamos pensando 300, tenemos una base de datos de 300 individuos. Esto será el principio, pero finalmente pues en la fase final del proceso la idea es que se necesitarán más de 2.000, una base de datos con más de 2.000. Aquí lo pueden ver, son imágenes de cómo funciona la herramienta, cómo analizamos esa distribución de grasa abdominal. La técnica, ¿lo ven? Se llama DEXA, densitometría, y hemos desarrollado una interficie nueva pues para tabular el riesgo. José Manuel, lo siento, pero nos quedamos sin tiempo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, pues cierro con otro ejemplo, un ejemplo de herramientas en el proyecto COVID. Aquí se habla de una herramienta que hemos desarrollado para la enfermedad COVID-19. Son herramientas COVID y el desarrollo ha ocurrido en nuestras clínicas médicas, y como el resto de hospitales, pues sabemos que han estado en el frente de la lucha contra la enfermedad. Esta pandemia ha sido una de las peores cosas en la historia de la humanidad en época contemporánea, pero es útil porque hemos podido, al menos desde nuestro punto de vista, comprender lo que es el cooperar toda la comunidad clínica y de investigación. Esta cooperación se ha trasladado, aquí lo ven, y tenemos los bloques de bases de datos y se puede encontrar todo. El objetivo principal de este proyecto ha sido obtener una base de datos estructurada para poder ser útiles para desarrolladores científicos, de modo que tengan información estructurada para poder pues, obtener una herramienta potente de cara a diagnóstico y pronóstico de COVID-19, la neumonía COVID-19. Los resultados, bueno, nos muestran que se ha podido hacer un buen desarrollo con datos, y así se pueden cuantificar las lesiones, estimar el tiempo de progresión de neumonía de pasos iniciales a casos muy graves. Y bueno, hay muchísimos proyectos utilizando medicina in silico que cuentan con el apoyo de varios grupos, y mi última conclusión es que consideramos que la medicina in silico está aquí, o sea, es el presente, no solo el futuro. Es muy importante para las tecnologías, y desde luego en los ensayos clínicos, el mundo de ensayos clínicos se está desarrollando como un gigante,
Y en la actualidad, desde luego, pues hay algunas dudas reguladoras que tienen que resolverse. Y bueno, siempre es una tecnología complementaria, no un sustituto, no es una tecnología que sustituya las tecnologías actuales en medicina. Gracias y perdón por excederme. No te preocupes, hemos empezado tarde. Bien, intentaremos mantener el programa. Gracias por las presentaciones. Hemos tratado pues temas interesantísimos en cuanto al avance de la medicina in silico. Un debate breve para calentarnos de cara a la segunda parte. A los 4 ponentes, una pregunta. Cámaras, por favor. Cámaras, gracias. Bien, la pregunta brevemente, en una frase. ¿Cómo creen que la medicina in silico va a configurar el futuro de la investigación? Lisbeth, Thierry y la práctica clínica, Rosana y José Manuel. Bueno, pues empiezo yo con la investigación. ¿Me oyen bien? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que la medicina in silico y las herramientas in silico, de hecho, dan una herramienta complementaria muy buena que se puede utilizar para responder a cualquier pregunta que tenga que ver con investigación sanitaria o de cualquier tipo, porque se da una imagen más integradora u holística, ¿no? Que nos ayude a comprender los resultados obtenidos con otras tecnologías. Es decir, que para mí no sustituye, ¿no? Sino, como se ha dicho, es una herramienta que complementa para obtener resultados más rápidos, para llegar antes a las respuestas. Thierry, en cuanto a la industria. Sí, la industria sanitaria. Bueno, desde luego va a revolucionar completamente el mundo de la sanidad, tanto como Internet ha cambiado el mundo entero. Estoy convencido que en 20 años nos preguntaremos qué hacíamos antes de in silico. Rosana, Rosana, ¿qué piensas tú de configurar el futuro de la práctica clínica? Bueno, estoy completamente de acuerdo con la perspectiva que se ha comentado por parte de Lisbeth y Thierry, ¿no? Sí, sí, porque no es una sustitución, no, sino que va a ser una herramienta, herramientas de apoyo. Gracias a este tipo de tecnología, pues quizá podremos, por ejemplo, ir más deprisa, ¿no? O conseguir, no concluir, pero los ensayos clínicos se van a acelerar para fármacos, ¿no? Que puedan llegar antes al mercado. Ahora tardamos mucho porque hay mucha incertidumbre en los estudios, porque no tenemos pues cosas, resultados, no sé, también en poblaciones pediátricas, ¿no? Ahí el problema es acuciante, con lo que ahí donde tenemos grandes dificultades porque tenemos prisa, ¿no? En los procesos de llegar a tener y poner un producto en el mercado, in silico va a ser un apoyo fundamental para que las cosas ocurran. Y bueno, desde luego, por responder a la pregunta, ¿no? Pues sí, o sea, es que nos ayuda a estar ahí, pero además, bueno, es que, ¿qué puedo decir, no? Toda esta simulación es súper necesaria y, por ejemplo, para conseguir nueva cirugía también, nuevos planes de tratamiento en cirugía, no solo en cuestión de fármacos. Luego, verificación también de hipótesis, ¿no? Que la práctica clínica y los protocolos clínicos ralentizan. Pues ahora con in silico esto va a ser más sólido, más rápido. Así que seguiremos utilizando tecnologías actuales, pero in silico va a dar apoyo y sobre todo va a ayudar a tomar decisiones clínicas de un modo mejor y más rápido. Para mí es fascinante, fascinante. Y puede ser, pues, sí, 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 genial, genial el que esta tecnología esté, ¿no? Lo hablábamos hoy, es que se ha dicho ya. Queremos que esté funcionando en nuestros sistemas sanitarios ya. Desde luego. José Manuel, ¿estás de acuerdo con lo que han dicho tus compañeros? Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con todos ellos y hay que, bueno, ser positivos en cuanto al futuro de la medicina in silico. Estoy seguro de que las cosas que actualmente pues, nos dan un poco de miedo quizá, como por ejemplo la regulación, pues yo considero, y lo he visto
con la presentación de Thierry Marchal, por ejemplo, que las cosas ya se están moviendo, es decir, esto está sucediendo ya, con lo que me siento muy optimista en cuanto al futuro. Muy bien, sí. Thierry, desde luego, logros impresionantes, ¿no? Y grandes retos que desde luego vamos a comentar. Muy bien. Vamos a dar la bienvenida a otros expertos que se unen en la mesa. El doctor Jordi Martínez Roldán, que se encarga de transformación digital e innovación en el Hospital del Mar de Barcelona. Tenemos el doctor Guillermo Mermet, radiólogo en el grupo Astires. También Juan Iese, asesor en el Instituto de Salud Carlos III y también el punto de contacto nacional para el programa Horizon Europa para Iniciativa de Medicina Innovadora. Y luego Javier San Martín, que representa el Think Tank People Health y también comunicador científico para empoderamiento en salud. Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros y como bienvenida la primera pregunta que les voy a plantear para el doctor Martínez Roldán y Guillermo Mermet. ¿Qué esperan? Continuando con la pregunta que he preguntado antes, ¿no? A los panelistas, ¿qué esperan que la medicina in silico aportará en años venideros a la práctica clínica y los hospitales? Hello. Hola, gracias a organizadores y panelistas. Yo creo que los modelos predictivos dan una potencia de análisis increíble y que se tienen que desarrollar rapidísimamente para apoyar decisiones médicas. Es muy importante para nosotros y para dar más precisión también. Eso es lo que espero. Sí, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si la medicina o modelos in silico lo van a ser, pero es que espero muchas cosas. En primer lugar, predicción y modelización y simulación. Esto es muy importante para nosotros, no solo en radiología o en un ámbito concreto, sino, bueno, Rosana lo ha comentado muy bien, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer algún cambio en mi hospital de algún procedimiento, pues puedo simularlo con in silico y comprobar resultados y eso me ayuda a tomar decisiones en la vida real. Y me gustaría también poner sobre la mesa, bueno, una cuestión es en cuanto a in silico, necesitamos datos, ¿no? Datos aprobados, el poder recabar datos, procesar datos y en nuestros proyectos, pues desde luego, o sea, eso hay que hacerlo con calidad para dar apoyo a las decisiones y los algoritmos. Sí, de hecho, esta va a ser mi tercera pregunta. Tiene que ver, no, tranquilo, desde luego, está muy bien, muy interesante que justo lo hayas planteado. Antes de pasar a esta parte, quiero hablar con Javier porque me gustaría saber, pues, ¿qué piensan los pacientes de la medicina in silico? Y como ha dicho Jordi, las expectativas también, ¿no? O sea, pues, ¿qué piensas después de escuchar a nuestros ponentes? ¿Cuáles son las expectativas, Javier? Para nosotros, pues se ve muy, muy prometedor. Esto ya se ha dicho, es fantástico, ¿no? El poder tener más predicción, mejor predicción y, bueno, pues eso es genial cuando uno va al médico, ¿no? Pero es que a la gente también le gusta porque hace que el sistema sea más transparente, ¿no? Ahora se va al hospital, el médico te dice, tienes esta enfermedad, tienes que tomarte esta pastilla, pero es que ahora va a haber la opción de saber pues cómo se ha desarrollado, qué se puede hacer para vivir con ese tratamiento, cómo se pueden paliar los síntomas o efectos secundarios y nos va a dar también indicadores que serán buenos, no sé, alguien con diabetes, ¿no? Por ejemplo, pues qué pueden utilizar en su vida cotidiana, pues para de cara a la progresión de la enfermedad, ¿no? Es el tener el desarrollo, se ve si hay progresión y se ve pues cómo va todo y eso es una base de información. Gracias. Sí, esto pide también una cierta educación, ¿no es así?, entre pacientes y profesionales de la medicina, cosa que también se ha destacado en la presentación de concienciación.
Bueno, pues como ha dicho Jordi, ¿no? La medicina in silico funciona con datos de pacientes y tenemos que recordar pues cómo tomar los datos, cómo organizarlos y cómo proteger también, porque aquí tenemos algunas cuestiones, problemas éticos, ¿no? Y le pregunto a José Manuel que comente brevemente, bueno, porque lo ha comentado levemente, ¿no? Es decir, es muy interesante el escuchar qué pensáis, no sé, Rosana, Juan, como reguladores, ¿cómo veis la cuestión ética? ¿Cómo proteger este proceso de datos? ¿Cómo actuar en cuanto a los datos de pacientes? ¿Cómo manejarlos de forma transparente? ¿Soluciones? ¿Retos? ¿Empiezo yo? Sí, por favor, por favor. Bien, muchas gracias. Un placer para mí participar en esta mesa redonda. Veamos, es una pregunta muy importante y me ha fascinado pues escuchar lo que he podido escuchar, ¿no? En esta mesa redonda. Veamos, los datos, desde luego, se están convirtiendo en un tema estratégico y también un problema estratégico. Hace algunos años en Bruselas, en una reunión normativa, en una iniciativa, me asusté porque en una presentación escuché, bueno, un especialista dijo que la medicina se estaba convirtiendo en una ciencia de los datos, ¿no? Con lo que ahora nos enfrentamos a una revolución. Los datos, desde luego, no solo son útiles para progresar en la medicina, son importantes en eso, pero es que pueden ser peligrosos también si no se utilizan de forma adecuada, con lo que la consecuencia es que tenemos que, bueno, pues aprobar una cierta regulación y por eso nació también la Ley de Protección de Datos. Esto está muy bien, pero también es un obstáculo importante para el desarrollo de ciencia y tecnología, como sabemos muy bien. Así que hay que hablar claro. Hay que hablar claro, es un obstáculo. Cuando yo era más joven en el mundo de la investigación era muy sencillo todo, ¿no? Podías tomar muestras de tumores, de pacientes o, no sé, tratar con médicos. Era sencillo, simplemente ibas a los hospitales, al departamento de patología y te llevabas las muestras y eso era todo. Y podías hacer tu investigación, la cuestión logística era fácil, hacías fotocopias de lo que fuera y ya estaba. Y claro, ahora ha cambiado, ahora esto parece increíble, ¿no? A fecha actual, pero me da un poco de miedo. Es decir, muchos artículos que yo escribí ahora ya no son legales, por así decirlo, no son aceptables. Bien, pues cuando comparamos, ¿no? Vemos las limitaciones en cuanto a la regulación de protección de datos, pues vemos la necesidad acuciante porque hay que abrir la ciencia, esto la Comisión lo entiende, tiene que haber acceso, pero hay una contradicción interna, una contradicción inherente. Por tanto, ¿cómo superar o cómo circunvalar esta contradicción? Bueno, el mejor modo, claro, es dando soluciones. ¿Y esto cómo se hace? Utilizando tecnologías in silico. Claramente, modelización, simulación, datos sintéticos. De este modo se puede hacer cualquier cosa imaginable sin correr el riesgo de identificar quién está detrás de algunos datos. Así que a mí me parece que esto se trata de un impacto enorme para el futuro y esperamos que podamos ir hacia adelante con gran rapidez gracias a esto. O sea, no hay que detenerse. Bueno, no detenerse no es la palabra, pero ¿cómo decirlo? El movernos, ¿no? En este campo de la investigación médica, de otra manera. Sí, sí, a mí también, bueno, me sorprende, ¿no? Lo que has comentado del pasado, ¿cierto? ¿No? La diferencia de obtener datos en el pasado y ahora. Rosana, seguro que tiene que añadir algo y quizá José Manuel y Jordi, no sé, creo que también seguro que, bueno, estáis como moviendo la cabeza, así que adelante, luego también compartís. Gracias. Sí, sí, gracias, gracias, Juan. Estoy totalmente de acuerdo. Las cosas han cambiado mucho. Es cierto que en la actualidad la medicina va o se dirige cada vez más hacia algo, bueno, llevado por los datos, ¿no? De hecho, aquí en Cataluña, en Aquas, es que, bueno, es que tenemos el programa, ¿no? Sí, sí, desde luego, los datos son el motor de la ciencia, un poco se podría decir. La ciencia se basa en datos, pero ciertamente no solo son GDPRs
tenemos directivas a seguir de ley de protección de datos. Y yo creo que cada país, y en este caso incluso Cataluña, pues es que cada vez hay una normativa más estricta, más restricciones en cuanto a esa ley de protección de datos. Y en ese sentido, pues los aspectos locales también hay que tenerlos en cuenta. Es difícil, sí, es difícil. Existen, bueno, soy consciente de que existen ciertos proyectos y algunas guías que se están preparando en cuanto a anonimizar, pero también a lo mejor entregar los datos de alguna manera en que sintetizas datos, ¿no? Porque realmente, ¿cómo decirlo? El hacer que los datos sean anónimos, esto de anonimizar, no es tan sencillo. A veces algunos quizá piensen que sí, pero no lo es. Especialmente ha habido, bueno, un ponente hablaba de las imágenes. Wow, pues con imágenes, ¿cómo anonimizas? O sea, una imagen, ¿no? del cráneo, es que eso no lo puedes anonimizar. Con lo cual, bueno, existen muchísimos aspectos legales y jurídicos que hay que tener en cuenta y no es fácil, no es sencillo. Sí sé que es una de las dificultades, uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos. Y quizá este programa nos ayude, ¿no? ¿Cómo garantizar que el paciente o la paciente, pues, porque claro, hay iniciativas también, ¿no? De que los pacientes siempre se preocupan, ¿no? De si sus datos quizás se utilizan en un proyecto que va más allá del proyecto inicial para el cual autorizaron que se utilizaran sus datos, ¿no? Y claro, este tipo de iniciativas, bueno, están muy bien lo que estamos haciendo, pero ahora mismo no tengo una respuesta. Yo sí que sé que hay distintas iniciativas en marcha, como lo de trabajar datos, sintetizar datos, se está trabajando mucho, ¿no? O hacer que los pacientes pues autoricen un consentimiento para la próxima investigación también. Bueno, eso se está haciendo, pero no puedo dar una respuesta. Lo siento, de verdad, lo siento, no tengo una respuesta auténtica. Bueno, no, está muy bien lo que has dicho, porque no buscamos la solución perfecta, solo estamos trabajando para encontrarla. José Manuel, quizá tú quieres añadir. Bueno, puedo añadir que esta situación que se describe es la razón, yo creo, porque en la actualidad se puede encontrar un número cada vez más elevado de ingenieros y científicos de datos trabajando con médicos en un hospital, no solo en la industria, en un hospital. Cada vez más ingenieros trabajando con cardiólogos, neurólogos, gestores de datos trabajando en cada departamento, cada servicio del hospital, porque claro, los datos, bueno, son muy importantes. Hay que saber gestionar los datos del modo correcto y las tecnologías ahora pues están dentro de los hospitales y los médicos pueden hacer pues cualquier cosa prácticamente porque ya tienen los expertos ahí. Cuando necesitan ayuda, pues necesitan herramientas de tipo de ingeniería, pues están ahí. Y esa es la razón por la que cada vez hay, bueno, más profesionales de este tipo en los hospitales. Jordi, something to agree? Jordi, ¿qué quieres añadir? No, No, I fully agree. estoy totalmente de acuerdo, pero sí me gustaría not only for the legal aspect, but poner also algo, no solo el aspecto legal, sino también para la estandarización, ¿no? Los estándares para protocolizar, porque no queremos que los detalles se queden solo en un hospital o un centro, ¿no? Sino que se trata de poder protocolizar en dispositivos médicos, por ejemplo, y es que tenemos problemas para unir datos en estándares que hagan que esos datos sean válidos para todos. Este es un problema, ¿no? Y hay que protocolizar. Si queremos una medicina personalizada, pues los datos van a tener que proceder de distintas fuentes y ahí tenemos un problema jurídico. Bueno, el jurídico ya lo tenemos, pero es que aparte está la estandarización, que es básica. Sí, sí, yo creo que esto está muy de acuerdo con lo que se ha comentado ya, ¿no? En cuanto a buenas prácticas y estandarización que se pueda comparar entre laboratorios.
Bueno, estoy hablando de datos digitales y ahora hablemos de nuestro digital twin, ¿no? El avatar digital. Tengo interés, pues estamos cerca ya de tener este digital twin, este avatar digital. Seguro que muchos podéis responder. Así que manos arriba y que hable quien quiera ser el primero. No, I don't know if we have. Bien, yo no sé, no lo sé. No sé si es digital twin, ¿no? Avatar digital, tenemos datos de un equipo digital en nuestro caso, porque trabajamos con bueno, gestión de información y para el futuro queremos trabajar con otros grupos, pero tenemos registros médicos y bueno, estamos trabajando con un mini avatar, pero para compartir los datos, pero desde luego estamos al principio de los principios de los principios, de verdad. O sea, no es todavía una cosa virtual real, pero es el futuro, desde luego. Necesitamos que los hospitales o sea, trabajen con este digital twin, este avatar digital, de verdad, que se introduzca para analizar los distintos aspectos. Sí, yo quizá quiero añadir una clarificación, ¿no? En cuanto al avatar, me he perdido la presentación de Jerome por cuestiones de conexión. Lo siento, igual él lo ha comentado, entonces me lo podéis decir. Pero este twin digital, perdón, como se explica en Industria 4.0, tiene esta conexión a tiempo real entre lo que es el gemelo virtual y real, pero el modo en que se utiliza, también por la Comisión Europea y por la comunidad, pues este avatar o twin digital para la atención sanitaria, pues utiliza un sinónimo de un modelo computerizado que tiene rasgos personales, no necesariamente un link a tiempo real a algunas lecturas sensoriales de datos del paciente, con lo que en este sentido creo que para ciertos casos pues sí que estamos muy cerca cuando ves pues decisiones o sistemas de apoyo de decisiones clínicas, ¿no? Donde un modelo personalizado de un paciente sí que se está utilizando activamente, por ejemplo, en cirugía cardíaca, en poblaciones pediátricas, en el Great Ormond Street Hospital en Londres, utilizan avatares digitales de parte de sus pacientes. O sea que depende mucho de lo que se trate y de la complejidad del caso, ¿no? Si quieres ir a un avatar digital, el twin para enfermedades degenerativas o tratamientos farmacológicos, eso está mucho más lejos porque hay tanta incertidumbre en cuanto a tantas cosas y tanto desconocido que es muy difícil desarrollar esos avatares. Sí, importante, buena clarificación, porque a veces parecería, ¿no?, que el sueño digital es casi el avatar real y no es así. O sea, tenemos como que tenemos una copia nuestra. No, no, es una clarificación importante. Gracias. José Manuel, creo que... ¿No? ¿Movías la cabeza? No, no, es que estaba pensando... A ver, con una aplicación más específica, pues es más sencillo obtener ese twin, ¿no?, ese avatar digital. Pero el alcance de esa definición, bueno, cuando sube y la cosa se complica más, ¿no? Es decir, en patologías muy específicas, casos muy concretos, yo creo que los twins digitales, estos avatares ya están casi aquí, pero para todos los casos y casos más complejos, pues francamente, bueno, estamos un poco lejos aún. Muy bien. Sí, Thierry. Sí, hay niveles, desde luego. Cuando hablamos de un twin digital, estudiamos, bueno, son 25 o 30 años antes, pero si se analiza un avatar en un modelo computerizado y que se pueda simular para un paciente concreto en una patología cardíaca, pues ya hablamos de 10 años. Y, por tanto, los tiempos son distintos. Y yo creo que quizás sí que podremos predecir lo que va a ocurrir y esa predicción es importante. Pero si hablamos de un tipo de avatar digital que no va a estar realmente conectado, pero que vendrá del cuerpo propio. Ejemplo, pues el Hospital Saint-Étienne, ¿no? Ellos están desarrollando y utilizando ya, y desde 2019, un avatar digital de
pacientes donde modelizan y predicen pues, objetivos y resultados. Esto en el aneurisma aórtico. Esto lo están trabajando ya. Pero pues depende, como se ha dicho, ¿no? de qué tipo de patología. Un elemento clave es que, aunque se tenga que tardar 30 años para una biomedicina de calidad, es igual, porque cada año vamos a estar trabajando más y vamos a estar progresando. O sea, no podemos perder tiempo, no podemos esperar. Sí, un punto interesante, Thierry. Gracias. Bien, tenemos una pregunta del público que dice: ¿qué piensan los ponentes en cuanto a open source en in silico? ¿Es interesante en cuanto a verificación y reproducibilidad? ¿Quién se anima? ¿Qué hay de open source? Código abierto. Lisbeth. Your microphone is off, Lisbeth. Tienes el micrófono apagado, Lisbeth. Sí, perdón. Veamos. Solía darse el caso de que para el software de código abierto, pues la verificación era más difícil, porque la verificación con software comercial, pues claro, es la empresa propiamente que te ayuda para la verificación, pero ahora estamos viendo cada vez más también, y en distintos tipos de software de código abierto, todo este proceso de verificación también se está haciendo, porque hay una concienciación, ¿no? en cuanto a lo que, bueno, cuáles son los requisitos de regulación y de tipo de desarrollo científico. Eso puede incorporar desde el principio en el software. La única cuestión es que si pones todo, ¿no? Todos, o sea, te lo estás jugando todo a algo que puede desaparecer enseguida, mientras que el software comercial tiene pues una vida más larga, un recorrido más largo, pero eso es una opción. Pero si tú desarrollas software, bueno, pues ya esa es otra cosa. Yo creo que está mejorando la verificación y la diferencia, a ver, el tener estándares y tener VPN fuera y esa concienciación de la ciencia, será posible también utilizar código abierto, software de código abierto, sí. Gracias. Rosana. Realmente, pues estoy de acuerdo con Liz, ¿no? Es que el problema real, ¿no? Si tú quieres pues tener una certificación y porque lo vas a usar porque es un dispositivo médico, pues a veces con código abierto, con el software de código abierto estás utilizando, bueno, ¿cómo decirlo? Partes de código propias que es muy difícil estandarizar y protocolizar y que se puedan certificar, ¿no? para ese dispositivo. Pero si se funciona con software comercial, pues desde la perspectiva de la administración pública, pues bueno, es mejor, ¿no? Porque la cuestión a tener en cuenta es que esta tecnología sea no solo que tenga su certificación propia, es decir, que se pueda utilizar en el sistema público porque está certificada y autorizada, sino que además está la garantía de que se actualiza, que hay versiones actualizadas, ¿no? Que no va a ser un software que alguien fabrica y luego que desaparece sin actualización ninguna. Así que esto, bueno, las agencias públicas queremos cosas actualizadas, autorizadas, por lo que se tiene que explotar, pero ojo, no me gusta utilizar esta palabra pensando en la explotación comercial. No, lo que quiero decir es que haya alguien, ¿no? actualizando, verificando, estar siempre pues arreglando, que ese software siempre funcione. Y claro, en ese sentido es más fácil cuando se trata de una versión comercial. Pero el modelo como tal del código abierto, con eso no tenemos ningún problema. Solo es garantizar, por favor, que siempre se mantengan las versiones actualizadas para que funcione y que esté la certificación del dispositivo médico siempre a punto. Claro, una cierta garantía de que estos datos, bueno, pues eso, van a estar disponibles en el futuro y que se vayan actualizando y estandarizando. Sí, claro, estandarización, que se trate pues de un modo en que no estemos introduciendo algo que rompa todo lo que hay, ¿no? O que no funcione y entonces pues toda la cadena deje de funcionar y no podamos utilizarlo, ¿no? Porque no puedes fiarte. Claro,
En ese sentido, pues siempre hay cuestiones de post-certificación, ¿no? En todos los dispositivos médicos hay un registro de post-certificación, no es solo la certificación inicial, tienes que garantizar que todo funcione correctamente siempre a cada... En fin, y claro, ¿quién es propietario de esto? ¿Es así? ¿Cómo son las cosas? Sí, desde luego. Y hablando de seguridad, tenemos otra pregunta del público, que es, ¿encuentran interesante que en programas de in silico medicina se incorporen a los estándares ISO de la comisión? I think that Rosanna agrees because she's Sí, not. Rosana asiente, pero ya lo están, ya lo están. Hay partes de estándares de normativa ISO que ya está en algunos modelos, que además es el objetivo, desde luego, tener un marco más completo. Así que se trata de colaborar y tener esa normalización. Sí, sí, sí. Hay muchos estándares en los que está la modelización. Estamos ahí. Solo queremos que sea más general, porque ahora hay una cierta dispersión, ¿no? Tenemos algunos, pero la idea es que haya como una base general. Pero sí, sí, desde luego que queremos que in silico sea el punto de partida y no tanto para una patología o aplicación particular. Sí, perdón, he interrumpido. No, adelante, Thierry. Sí, 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 es que es un punto clave. Está ese valor, ¿no? De que todo funcione conjuntamente. Y este software se utiliza en la industria aeronáutica, por ejemplo. Y para eso, desde luego, tiene que haber cualificación y certificación. Y hay certificación ISO, con lo cual tenemos que conseguirlo, pues no para el software en general, sino para cada versión. Este es un tipo de coste que, bueno, y esto vuelvo a lo que comentaba Rosana, ¿no? O sea, hay que hacer que esto sea flexible e integrarlo todo, pero esa normalización, esa actividad de normalización tiene que trabajarlo bien. Y por eso, código abierto, sí, pero hay que comprobar qué tipo de modelo puede funcionar, cómo, cuándo, y más adelante podemos introducir todas las opciones en software. Se trata, bueno, de presionar, porque estamos hablando del mundo de la salud. Okay, many thanks. Gracias. Bueno, hablamos de grupos de interés y los pacientes, desde luego, son una parte integrante, están representados aquí. Vuelvo a Jordi y a Guillermo y les preguntaría, ¿por qué los clínicos y pacientes tienen que creer en medicina in silico? Bueno, a mí me parece que para nosotros es necesario tener modos y maneras por los cuales los médicos puedan llegar a decisiones más rápidas, y esto tiene un papel vital en detección y gestión de pacientes en mi ámbito, que es análisis de imágenes automatizadas, ¿no? Con algoritmos de inteligencia artificial. Pues ahí tenemos el potencial de optimizar el papel, ¿no? En cuanto a la valoración de COVID-19, por ejemplo, ¿no? E imágenes de pulmones, pues con mayor precisión, y así se puede trabajar muy bien con muchísimos pacientes, con cifras de pacientes enormes. Eso tiene el potencial de apoyar la toma de decisiones clínicas importantísimas y mejorar eficiencia de flujos de trabajo. Muy bien. Sí. Jordi, Something to add. ¿algo que añadir? Bueno, Same things and es que es lo mismo. Yo creo que necesitamos sistemas de apoyo a toma de decisiones, claramente. En el mundo clínico, para cambiar procesos, tenemos que comprender las predicciones también y cómo encajan en la toma de decisiones, y hay que buscar pues la cooperación, ¿no? Entre distintos grupos que toman distintas decisiones. Ahora mismo no lo podemos identificar, pero ahí está. Es que es un proyecto enorme, un campo enorme, ¿no? Que requerimos muchísimo. Desde una perspectiva clínica o de gestión clínica, pues realmente es muy grande. Estoy aprendiendo, por ahora estoy aprendiendo.
Sí, desde luego, pero es muy importante lo que comentas, ¿no? Que se necesita tantísimo. Sí, quizá estamos, bueno, aumentando expectativas. Eso es muy positivo. Así que, Javier, paso a ti, porque yo también quiero saber qué opinas, ¿no? Y los pacientes, ¿sois conscientes, ¿no?, de las posibilidades de la medicina in silico? Bueno, creo que todavía hay trabajo por hacer, ¿no?, con estas herramientas. Eso se ha comentado, pero además en el aspecto de la comunicación me parece que es difícil comunicar estos temas a un público general porque no es demasiado fácil de comprender y está toda la implicación, hay distintos grupos implicados. Es difícil también, ¿no?, conectarlo todo. A mí me parece que, bueno, es muy bueno, hay que informar a la gente y aumentar la concienciación, como se ha dicho antes, pero importante también que los médicos comuniquen bien a sus pacientes, ¿no?, cuando están en el marco clínico y decirles, hablarles de las posibilidades de esta tecnología para ellos y de qué modo esta tecnología in silico puede afectar positivamente sus vidas, tratamiento, diagnóstico. Porque, claro, es muy personal, ¿no? Cuando hablas con una sola persona, el paciente o la paciente, pues tiene que entender la información, ¿no? O sea, es distinto de acudir a un congreso. Tengo una pregunta, sin embargo, en cuanto a lo que hablábamos. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, adelante. Sí, ¿los pacientes podrán tener acceso a los datos que se utilizan para estos enfoques in silico y trabajarlo con terceras partes o pertenece solo a una institución y no pueden acceder? Por ejemplo, voy a mi dietista, ¿les puedo dar acceso a esta información in silico mía como paciente que hay en un hospital? ¿Quién tiene la respuesta? Bueno, yo puedo decir que este debería ser el camino, porque claro, los datos son tuyos como paciente. Quizá a veces, desgraciadamente, pues los proveedores de salud no pueden todavía darte acceso a estos datos. Pero, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos un portal, la Meva Salut, Mi Salud, donde cada persona tiene acceso, pues, a sus informes, a sus diagnósticos, pues no sé, a los análisis de sangre, los resultados, pero a lo mejor no tienes acceso a datos que para los pacientes son muy difíciles de entender, porque claro, esa es la realidad, ¿no?, que la gente de a pie no entiende. O sea, si tienes acceso a datos y no sabes lo que significan, claro, pues ahí es necesario tener un proveedor, un profesional de la salud que te explique los datos cuando son muy complejos, porque así te puede explicar lo que significan. Porque vale, sí, o sea, ¿qué es tener alto el colesterol? Para mí puede ser una cosa, pero quizá para ti otra, ¿no? Porque tienes, no sé, otro estatus sanitario. Con lo que, bueno, esta es la clave, ¿no? Desgraciadamente, a veces los pacientes no pueden, o sea, no se les da acceso a los datos, pero simplemente la razón es que la interpretación es compleja y tiene que hacerse con un profesional de la salud, con un profesional que explique. Pero, desde luego, el camino a seguir sí es este, ¿no? Y lo he comentado antes, bueno, hay que ir por ahí, pero cuantos más proyectos haya, más investigación, pues más se conseguirá, pero bueno, aún queda un camino por recorrer, ¿no? Pero eventualmente sí veremos, se decidirá qué datos se pueden compartir con otros profesionales de la salud, desde luego. O quizá, pues con los ensayos clínicos, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes optar, no sé, si quizá pues tienes un estatus sanitario y al final necesitas un tratamiento, pero que no te está dando buenos resultados, quizá pues podrías obtener, ¿no?, el tema de datos de ensayos clínicos y a partir de ahí, pues compartir datos significaría, ¿no?, que irías mejor. Esto sí que, o sea, es titularidad del paciente, pero en otros casos hay otros datos que un paciente no puede o no sabe interpretar. Eso hay que comprenderlo. Sí, sí, eso tiene sentido. O sea, no creo que la mayor parte de los pacientes estemos cualificados para comprender. Pensaba más en ciertos datos solamente.
But I think that we can educate Sí, patients. pero sí que creo que podemos educar a los pacientes. Creo que la medicina in silico nos podría ayudar ahí. ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos aumentar la concienciación en cuanto a medicina in silico entre reguladores y pacientes, como ha dicho Thierry? Thierry and Thierry, Or ladies first. no, Lisbeth, por favor. A ver, yo diría que posiblemente estamos viendo, bueno, un enfoque doble, ¿no? Uno local, en el que vas a organizaciones de pacientes locales y les explicas, pues en su caso, no sé, cómo un modelo concreto de in silico puede ayudar para casos concretos y a partir de ahí vas sumando y estás poniendo un rostro a la medicina in silico, ¿no? Y pues partes de ahí y vas sumando ejemplos y esto hace que sea algo muy actual para el público general. El otro punto, o sea, la otra manera de abordarlo es trabajar en grupos como el Grupo Europeo, la Organización de Pacientes Europea, y la academia que tienen, ¿no? Donde se puede pues montar y organizar formación para los pacientes y ahí enseñarles, educarles en medicina in silico y eso es de arriba abajo, ¿no? El enfoque arriba abajo. Sí, es lo que dice Liesbeth. Desde luego, tenemos que dar ejemplos concretos. Yo recuerdo hace algunos años mi suegro, ¿no? Tuvo una preocupación con los stents, ¿no? Y le asustaban. Y entonces, pues yo le enseñé un poco como una versión explicando lo que era un stent y cómo funcionaba. Y entonces, claro, él me dijo, bueno, muy fácil, pero ¿por qué me cobran entonces miles y miles de francos? Claro, hay maneras en las que se puede educar. Y para eso la COVID ha sido muy útil, porque así se ha podido unir y responder algunas preguntas y dar ejemplos prácticos, de tal modo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues es lo que decía Javier, ¿no? A veces sí que hay datos que son difíciles de entender, pero es que depende de nosotros, los que estamos aquí en la mesa, encontrar modos y maneras de explicar a los pacientes con claridad de lo que se trata, ¿no? Pero es lo que toca para que haya mayor participación y también, bueno, implicación. Un ejemplo, Jerome hablaba, ¿no?, de enfermedades crónicas. Bueno, pues cómo ayudar a la gente a sufrir menos de patologías crónicas. Bueno, pues queremos obtener la atención inmediata de reguladores para que in silico vean que funciona y, por ejemplo, después de la pandemia COVID hay más sensibilidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien, creo que no sé si nadie tiene cualquier otra cuestión, pero me parece que vamos tarde, hemos empezado un poco tarde, pero claro, es viernes por la tarde y estamos todos muy cansados y si estáis de acuerdo, pues creo que tenemos que cerrar la mesa. Sí, ¿hay otra pregunta, creo? Bien. Bueno, es un comentario de alguien en el público, ¿no?, que comenta que el uso de modelos in silico por pacientes y población en general en salud ha comenzado con los relojes y teléfonos inteligentes y el problema es que la calidad y la fiabilidad son pobres y esto es lo que decíamos, ¿no?, también antes, que pues no hay mucho control, ¿no? Y creo que esto Rosana lo ha explicado muy bien. En fin, pues Javier, ¿tienes alguna cuestión? O Juan, perdón. ¿Sí? ¿Quieres añadir algo? Sí, un comentario breve, porque se ha hablado, ¿no?, de teléfonos inteligentes y los relojes y aplicaciones de salud. La Comisión ha propuesto pues una primera convocatoria de que lo que quiere es poner orden en este campo de aplicaciones de salud, porque está descontrolado totalmente y la Comisión se preocupa. Es una muy buena iniciativa y yo quiero pues también aprovechar la oportunidad para comentar cómo la Comisión está implicada totalmente en apoyar la medicina digital y por tanto la medicina in silico. Hay, bueno, ciertas complicaciones en cuanto a definiciones, eso, bueno, lo sabemos, esto lo descubrimos esta mañana, ¿no? Jerome lo ha explicado muy bien, diciendo que la medicina in silico pues casi siempre está conectado con la inteligencia artificial, pero de todos modos la Comisión presta apoyo a la inteligencia artificial, desde luego, y quiere prestar atención a todos los tópicos.
Hay un programa nuevo que se va a lanzar este año, posiblemente a finales de este año, que se llama Digital Europe Program, el programa Europa Digital, con 5 ámbitos. No sabemos todavía pues, exactamente detalles de financiación, pero son, bueno, es interesante para vosotros, grandes oportunidades, porque el presupuesto va a ser importantísimo. 5 ámbitos o prioridades: supercomputación, inteligencia artificial, habilidades digitales adelantadas, y esto relacionado con educación y formación de profesionales y la sociedad en general, para que haya un uso mejor de tecnologías como estas. Y la prioridad, desde luego, van a ser tecnologías digitales en la sociedad actual. Quería destacarlo. Va a haber financiación. Así que adelante, o sea, sed excelentes y buscad el dinero porque queremos el desarrollo científico y técnico. Es muy importante, porque tiene un gran impacto todo lo que hacéis. Muy interesante, me gusta. Sí, e interesante lo que dices de la financiación, porque cada tecnología necesita su financiación para poder progresar, desde luego. Punto interesantísimo, sí. Muy bien, pues creo que hay algunas preguntas. Algunas personas están hablando y preguntando en cuanto a los datos de fuente abierta, pero en fin, ya enviaré las preguntas por privado. Y bueno, muchas gracias al público, a los panelistas por esta mesa redonda. Gracias por estar aquí, por compartir esta visión y consideraciones increíbles del futuro y retos de la tecnología. Estoy segura de que nos vamos a ver pronto otra vez. Gracias. Bien, no sé si Aneta y Jérôme quieren añadir algo como colofón, como corolario. Bueno, no haremos el colofón, cerraremos la sesión. So thank you very much, Marta, for sharing Muchísimas gracias, Marta, this great, por haber moderado. I was listening the Uy, perdón, Spanish. estaba escuchando la traducción al español, tengo que apagar, sí, perdón. Pues bien, muchísimas gracias, Marta, por esta moderación genial del debate. Muchas gracias por, bueno, a todas las personas presentes en esta mesa redonda, y gracias por compartir pues esta experiencia maravillosa y estas visiones en cuanto a estas cuestiones multifacéticas que tiene la medicina in silico y el futuro de esta medicina. Creo que ha sido una mesa redonda genial. Pues nada, ahora lo que toca es cerrar este evento y al mismo tiempo pues cerrar también esta Summer School de VPH, con lo que quiero compartir mi pantalla porque pues voy a compartir ciertas cifras que quiero que veáis para que sepáis exactamente lo que ha sido este evento. En primer lugar, pues las gracias a los 19 ponentes que hemos tenido, teniendo en cuenta personas participando en talleres, mesa redonda, presentaciones, keynote. Hemos tenido pues también miembros de 3 mesas redondas y bueno, todo el mundo lo ha hecho genial. Gracias por este gran debate. Hemos tenido 13 hombres y mujeres moderando y participando. ¿Cómo no? A Marta también, nuestra periodista, que ha sido una moderadora fantástica de esta mesa redonda, y tengo que comentar también pues el trabajo fantástico de Madeleine, que está traduciendo, es la intérprete simultánea que ha estado traduciendo al español esta mesa redonda. De verdad, estaba siguiendo la versión en español y realmente me ha impresionado. Muchísimas gracias. Gracias, Madeleine. También las gracias a los instructores, los 15 instructores hands-on que han trabajado sin parar toda la semana. Y claro está, esto no hubiera sido posible sin los miembros de la plantilla a nivel de campus, de departamento y de economía, personal administrativo, que han dado un apoyo increíble, cooperación magnífica
y también un técnico de tecnologías de la información que ha garantizado que el software funcionara y estuviera disponible. Y no ha sido tan sencillo, debo decirlo, sí, porque hay una red universitaria. Y luego también mi agradecimiento a los colaboradores de la Fundación Quaes que han contribuido a organizar esta mesa redonda y, como no, pues gracias a los más de 100 participantes en total que se han conectado durante estos 5 días, con lo que esto es magnífico. No hay eventos sin participación y, bueno, pues eso ha sido fantástico, han sido parte integrante, un éxito clarísimo de esta escuela de verano y un éxito de esta edición. Y por último, pero no menos importante, pues de verdad quiero dar las gracias a Aneta Toncheva, que ha hecho un trabajo excelente, fantástico, semanas y semanas antes del evento. Y de verdad, durante el evento también, Aneta ha estado siempre al pie del cañón, pero ahí en el background, garantizando comunicaciones entre todo el mundo, garantizando que todos los sistemas funcionaran, que todo fuera puntual. Así que, Aneta, muchas gracias. Y propongo pues un aplauso virtual para todas estas personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok. Bien, And of course, pues claro está. Gracias a los colaboradores principales, tanto en cuanto a organización como financiación, como apoyo financiero de esta escuela de verano VPH. Gracias a las instituciones, a todas ellas, por su ayuda. Y habiendo dicho esto, pues os deseo a todos pues una gran tarde, un gran fin de semana. Creo que todo el mundo se lo merece. Un descanso. Y esperamos veros la semana que viene para la próxima escuela de verano, que tendrá lugar el año que viene, en la primera semana de junio. Muchísimas gracias, gracias de corazón. Adiós, buen fin de semana. Adiós. Thank you.